Muy buenas noches con todos. Somos el Centro de Formación de Consejeros en Adicciones y Salud Mental, Mental Health, siempre pendientes de la salud mental y sobre todo de la consejería en adicciones. Sabemos que mientras más personas estemos metidos en este medio y mientras más personas hablemos sobre el tema de la recuperación, evitaremos muchos horrores de la adicción. Quiero dar la bienvenida a las personas que se van sumando. Al momento tenemos 21 personas ya que están en línea. Y bueno, este es un espacio abierto para compartir, para sacar netamente las dudas y para las personas que somos terapeutas o que somos adictos en recuperación, poder hablar sobre cómo está dándose nuestro proceso de recuperación, ¿no? También es un espacio dirigido al público abierto y a las codependientes, porque también para ellos es muy importante entrar en un proceso de recuperación. Nosotros lamentablemente solo delegamos la responsabilidad al adicto y pensamos que solo el adicto tiene que recuperarse. Y lamentablemente la familia no ingresa en un proceso. Y muchas veces es una piedra de tropiezo para el adicto, ¿no? Es por eso que todos tenemos que aprender a vivir en un proceso de recuperación. En esta noche habíamos hablado sobre el tema de soltar las riendas. Es el tema de esta noche. Pero para yo haber soltado las riendas, primero tenía que haber trabajado en la aceptación, que fue la primera entrega de Tribuna Abierta. Después habíamos hablado de llegar a creer, ¿sí? Y ahora estamos hablando de soltar las riendas. Por favor, vamos, las personas que deseen intervenir, vamos a levantar las manos y les vamos a dar las palabras. Fernando, ayúdame, ¿qué crees tú que es soltar las riendas? Muy buenas noches con todos. Perdón por no prender la cámara, estoy afuera. A mí me gusta siempre que me vean. Eh, Soltar las riendas. A ver, lo voy a poner en algo fácil y que yo lo veo así. Cuando yo estaba en consumo, siempre quise hacer mi voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Yo tenía una idea, tenía un plan de negocios, tenía cualquier cosa que quería hacer a mi voluntad. Y tenía que tener un control total sobre la situación, o pensaba tener un control total sobre la situación, pero resulta que ese control total nunca llevó a un buen puerto. ¿Por qué? Porque siempre había por ahí un pequeño error, un pequeño problema o alguna cosa así que trastabillaba todos los planes. En esto también fue mucho del control con el consumo de drogas. Yo decía controlar las drogas porque al principio solo era los fines de semana o solo era entre amigos. Después, no, es que quiero relajarme entre semana, entonces era un día de semana, no pasa nada porque es poquito, por esto. Y yo empecé a tratar de controlar la sustancia. Cuando dije, cuando yo entré a recuperación y empecé a entender todo lo que es esto, yo dije, voy a soltar las riendas, que sea lo que Dios quiera. Yo no me voy a planificar o no voy a planificar las cosas que voy a hacer en el día eh, y que salgan al pie de la letra, porque por ejemplo, yo tengo que planificar mi día de trabajo, pero no puedo en un momento dado, por A, B, C motivo, en este momento por lo de las lluvias, yo tenía planificado en la mañana salir a hacer un poco de trabajo y en la tarde volver a salir y seguir haciendo trabajo. Resulta que llegué al mediodía a almorzar a mi casa y en la tarde ya no pude volver a salir y tuve que quedarme en casa. Antes me hubiera frustrado porque no tenía el control. Hoy dejo que pasen las cosas por como tienen que pasar, como Dios quiere que pasen, como la vida me está poniendo las cosas para que yo, primero que nada, no frustrarme. Y segundo, y más importante, saber que la vida es así, no es rígida, no es un camino recto, sino que siempre va a haber variables
que yo tengo que aprender a afrontar. Cuando consumía o antes de consumo, yo pensaba que yo tenía que tener el control de mi vida a toda costa. Muchas gracias, Fer. Muy importante, hablaste de sobre futurización y sobre planificación. Netamente, ¿no? La futurización es dar las cosas por hecho y la planificación es flexible de acuerdo a las circunstancias, como tú decías. ¿Alguien más tal vez desea dar una opinión sobre soltar las riendas o sobre qué creen que soltar las riendas? Por favor, les vamos a pedir que levanten la mano. A ver, abuelita de Lian querido, ¿cómo está? Buenas noches. Está con su teléfono y con su micrófono silenciado. Si prendemos el micrófono, por favor. ¿Listo? ¿Sí me escucha? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, mi señora? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. O sea, para mi parecer, mi conocimiento, soltar la rienda es que, por ejemplo, que yo deje a alguien hacer lo que le da la gana. Ese es para mi parecer. Muchas gracias, muchas gracias. Alexandra Paredes, bienvenida, buenas noches. Alex, estás con la mano levantada. Bienvenida, Sí, Alex. buenas noches, es que no le podía quitar el, el cosito del audio. Bueno, para mí soltar las riendas es dejar de luchar contra mi enfermedad, dejar de luchar y dejar que mi poder superior haga las cosas por mí. Muchas veces en consumo suele pasar esto, ¿no? Que no queremos que Dios, nuestro poder superior actúe, simplemente dejamos que nuestra enfermedad siga gobernándonos. Y ya en recuperación, soltar las riendas para mí es eso, dejar de luchar y entregárselas a mi poder superior, que Él pueda, que Él actúe por mí. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Sí, muy válida tu intervención. Muchas gracias. Bueno, vamos un poquito a ir conceptualizando y a ir hablando sobre el tema. Casa Azul, bienvenidos. Es justamente la comunidad de mis muchachos. Bienvenidos. Buenas noches, Casa Azul. Muy buenas noches, mi nombre es Javier y soy adicto. Hola, Javier. Bueno, sobre el respecto de soltar las riendas, es más bien como rendirse a uno mismo. Como decía Alexandra, el dejar de pelear, el dejar que Dios actúe en tu vida, ¿no? Lógicamente, hacer la voluntad de Dios es bastante complicado para mí como adicto, ¿no? El poder percibir, porque habíamos hablado en alguna terapia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo podríamos diferenciarnos en qué es bueno para mí, lógicamente poniendo los límites necesarios de nuestra vida, ¿no? El poder dejar de pelear con mi adicto que llevo dentro y poder poner esos esquemas en base a lo que tengo que hacer por mi vida el día de hoy. Gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Alejandra, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Bueno, para mí soltar la rienda es como que dejar algo ir o reparar algo. Ok. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Bienvenida. Wilmer, buenas noches. Wilmer, sí. Habla. Hola, Wilmer, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches. Pues para mí, soltar las riendas es como dejar ir todos aquellos apegos que me hacían daño, todos esos comportamientos, adicciones, pensamientos, como tener paciencia, aprender a tener paciencia poco a poco y entregarle todo a Dios. Gracias. Muchas gracias, Wilmer. Muy válidas las intervenciones. Todas las intervenciones estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Y vamos a ir orientándonos un poquito más. Bueno, para nosotros llegar al estado de soltar las riendas, ¿no es cierto? Primero, como les había dicho, teníamos que haber hecho un proceso de aceptación. Y ese proceso de aceptación, lógicamente, nos deja un vacío enorme porque entendemos que somos impotentes ante muchas cosas.
Sabemos y entendemos que hemos sido ingobernables ante muchas situaciones, que mi vida ha sido un caos total y que yo he tenido ingobernabilidad, que yo he sido el causante de mis propios problemas y que también, aparte de mi ingobernabilidad interna, que eran mis pensamientos y mi forma de sentir, yo había generado ingobernabilidad externa en todo mi entorno. Había hecho daño a mi familia, hecho daño a mi círculo social, había tenido problemas legales, problemas familiares, problemas de violencia, en fin, un sinnúmero de cosas que me genera un vacío enorme cuando yo tengo el proceso de aceptación y lógicamente entiendo que necesito ayuda. Y de ahí tengo que pasar a un proceso de llegar a creer. Pero ya cuando tengo el proceso de aceptación, no solo puedo quedarme con ese vacío, sino yo tengo que llegar a creer y ahí es cuando empieza a nacer mi esperanza en que hay algo mejor para mí. Hay algo en que Dios me va a dar la fuerza para poder salir yo del caos en el que me había metido y que hay otras personas que tal vez estuvieron tan abajo o más abajo que yo y que han logrado salir. ¿Y cómo hicieron ellos? Y es cuando yo empiezo a llegar a creer, porque debemos entender que el programa de recuperación no es un programa religioso, pero sí es un programa netamente espiritual, que nos basamos en principios espirituales y la espiritualidad no es más que el despertar de la conciencia. Pero cuando yo llego y avanzo un poquito más y ya tengo esa esperanza, yo tengo que tomar una decisión y esto es lo más difícil de mi vida, porque mucho tiempo yo no sabía tomar decisiones. Mucho tiempo mis decisiones fueron tomadas o bien por mi adicción, fueron tomadas por otras personas. Y jamás yo podía tomar decisiones porque de una u otra forma yo tenía miedo a las responsabilidades. Todo lo que me exigía responsabilidad y constancia me asustaba. Y era un mediocre y dejaba todo a mitad del camino. Y cuando yo tengo que tomar esta decisión, tengo que empezar a accionar todas las herramientas que voy adquiriendo hasta este momento en mi proceso de recuperación para que las cosas empiecen a cambiar. Pero me toca enfrentarme con mi propia voluntad. Y mi propia voluntad estaba siempre afianzada de mi terquedad, porque yo era totalmente terco y yo creía siempre tener la razón porque estaba metido en una nube de egocentrismo y una nube de prepotencia y autosuficiencia, en la cual yo creía que podía salir de este problema solo. Y muchas veces yo creí que yo podía controlar, como lo decía Fernando en un inicio. Y yo creí que no me iba a meter tan abajo o que no iba a caer y no iba a topar tantos fondos como yo creí, como llegué a topar. Y eso a mí me asustaba. Me asustaba y lógicamente yo abusaba del derecho a elegir. Como Dios nos da el libre albedrío, Él me dice, o puedes ir que por el camino de la derecha, que es el bueno, o por el camino de la izquierda, que es el malo. Y como yo sabía que Dios me iba a dar una nueva oportunidad, escogí el camino más fácil, el camino de la izquierda. El camino en el que aparentemente mi mundo cambiaba y tenía un placer inmediato en un inicio, pero después ya ese placer no se convirtió en placer, sino se convirtió en dolor. Y yo tuve que continuar con mi consumo, ya no es por sentir placer, sino para alivianar el dolor de vivir, porque mi vida se había convertido en un caos y lamentablemente yo, a pesar de que tenía todas estas cosas y me había dado cuenta de todas estas cosas, mi vida cayó en un estado de rebeldía. Muchas de las personas que somos acá adictos en recuperación sabemos que nunca nos gustaron que nos pongan normas. Siempre nos gustó irnos en contra de las reglas. Siempre nos gustó estar en contra del sistema porque nos creíamos tal vez especiales o simplemente porque actuábamos por impulsos. Simplemente porque lamentablemente no sabíamos pensar, porque creíamos que nuestra forma de pensar estaba bien cuando no nos dábamos cuenta que estaba errada. Y nuestras mejores ideas fueron las que nos metieron en más problemas.
Y de pronto que me digan que yo tome una decisión basada en todas estas cosas es bastante complicado porque como adicto tengo miedo al éxito. Y peor aún, si he tenido recaídas, ya tengo miedo ya tengo miedo porque yo mismo no confío en mí, tengo un montón de inseguridades y un montón de complejos. Y vengo con un montón de vacíos y un montón de rechazos, un montón de abandonos generados por mí mismo, pero yo, lógicamente, como soy experto manipulando, me encantaba delegar las responsabilidades y me encantaba delegar la culpa de mis errores a otras personas. Y de pronto me dicen que tengo que tomar una decisión y que esa acción implica acción. Y empiezo a tratar de hacer las cosas bien y me voy equivocando una y otra vez y genera más frustración en mi vida. Es tan solo porque nosotros no vamos a cambiar de golpe. Esto es un proceso. Como mi adicción no se produjo de la noche a la mañana, mi proceso de recuperación tampoco se produce de la noche a la mañana. Y peor aún cuando hemos fracasado. Tenemos bastantes vacíos y bastantes paradigmas mentales que nos hacen que frenemos tal vez nuestra idea de recuperarnos y también porque, como les dije, sentimos mucha desconfianza y ya nadie cree en nosotros. Pero de pronto me dicen que hay algo más fuerte. Me dicen que hay un poder superior que tiene tres características, que es bueno, es más fuerte y me protege. Y yo, ¿cómo voy a creer en un poder superior si yo venía resentido con la religión? ¿Cómo voy a creer en Dios si yo venía resentido con la religión porque en las iglesias me cerraron las puertas? Porque en las iglesias me rechazaron, porque en las iglesias me señalaron y me dijeron que me iba a podrir en el infierno. Y de pronto me dicen que hay algo que no, que mi poder superior no es así como me lo pinta la religión, sino que netamente es algo más fuerte que yo, que me protege, que me cuida y que Él me va a dar la fortaleza para salir adelante. Y entiendo que este poder superior va a hacer conmigo lo que yo no puedo hacerlo por mi cuenta. Y ahí es cuando empiezo recién a poder tomar una decisión y poder accionar todo lo que estoy diciendo. Porque confío que alguien que me quiera me empiece a guiar en un proceso de recuperación. Y mi proceso de recuperación es guiado netamente con Dios. Debo entender que todo el programa, como les había dado en un inicio, es espiritual. Todo el programa nos vamos a basar en principios espirituales, porque justamente esa búsqueda de la espiritualidad es el despertar de conciencia, es la restauración del sano juicio que nosotros no tuvimos, es esa restauración de sano juicio que tanto el codependiente como el adicto la ha perdido, porque lamentablemente hemos siempre estado expuestos a vivir de acuerdo a emociones de otras personas, en el caso de los codependientes, a vivir con vidas ajenas, en el caso del codependiente, y en el caso del adicto, a vivir en un mundo de fantasía, en un mundo de mentira. No sé si alguien quiera decir algo hasta ahora, tal vez. ¿Tú estamos claros o alguien quiere levantar la mano o intervenir? A ver, tenemos a Fernando. Por favor, Fer, bienvenido. Buenas noches otra vez. Hay algo muy simple. Yo siempre he dado este ejemplo eh, de soltar las riendas. Hagamos de cuenta que nuestra enfermedad eh, es como Mike Tyson. Yo siempre me creí valiente, siempre me creí súper poderoso. Esta vez sí lo voy a lograr. Y siempre me subí al ring a pelear con Mike Tyson. Tengan en cuenta que es un negro que mide casi 2 metros. La mano parece raqueta de tenis. Me da un golpe y siempre me tumba al piso. Cuando yo tomo la decisión de soltar las riendas, veo a Mike Tyson y digo, no, yo ya no me voy a subir a pelear al ring. Ya me ganó, es suficiente. Ya no quiero seguir sufriendo. Ya no quiero seguir siendo golpeado o golpearme yo mismo. Soltar las riendas, si la persona no, como tú decías,
está peleado con la religión, peleado con Dios, porque muchas veces uno toma la religión como si fuera Dios y, y no quiere hablar con él, no quiere, entonces que lo tome a la enfermedad como algo significativo, que sabe que no va a poder luchar con él. Y al soltar las riendas, tú tomas la decisión de rendirte, porque tú tomas la decisión de volver a subirte al ring, a pelear con Mike Tyson, o simplemente decir gracias, yo no puedo. Entonces, si tú vas peleándote con la religión, peleándote con Dios, peleándote con todos, llega un momento dado que no te das cuenta que la pelea no es con ellos, es contigo mismo. Porque tú tienes esa terquedad, o yo tuve esa terquedad de seguir subiéndome al ring hasta que terminé cansado. Una vez que me cansé, dije ya no más. Y ahí aprendí a soltar las riendas. Gracias, Cristian. Gracias, Fer. Sí, muy valiosa tu intervención. Totalmente de acuerdo. Nunca le vamos a ganar la vida a la batalla de las drogas. Yo siempre les digo a los muchachos, y muchos de ellos están acá en contra de su voluntad, que levante la mano el quien ha ganado con drogas y yo le dejo saber. Y lamentablemente ninguno puede levantar la mano. Yo pienso que las personas que hemos acá estado en mundo de adicción activa, yo no sé, tal vez estoy equivocado, pero yo creo que nadie ha ganado con drogas. No sé si alguien ha ganado para que levante la mano y darle la palabra. Porque para mí las drogas fueron solo pérdida. Pérdida primero de identidad, pérdida de amor propio, pérdidas familiares, pérdidas emocionales, pérdidas económicas, pérdidas laborales. Todo el tiempo yo estuve metido en ese mundo de pérdidas y hubo un momento en que me acostumbré a ser un perdedor. Pero justamente cuando yo quiero soltar las riendas, cuando empiezo a soltar las riendas, es porque ya no quiero perder más. Porque entiendo que si tengo el mayor protector, que es mi poder superior, Dios tal como yo lo concibo, ¿de qué voy a tener miedo? Vicente, bienvenido. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Vicente Cristian, profe Fernando. Buenas noches. Un gusto estar aquí. Una noche más de aprendizaje. Sobre lo que acaba de decir Cristian, sí, algunos pensamos, nuestra propia enfermedad nos hace pensar que consumimos con éxito, pero en realidad nunca consumimos con éxito. Siempre nos vamos consumiendo poco a poco al pasar del tiempo. Ya cuando nos damos cuenta ya estamos en el hueco, ya estamos atrapados por las drogas. Y eso básicamente, sí, porque al principio yo hace 2 años y medio, gracias a Dios, yo pensaba que yo consumía con éxito, porque yo trabajaba ya, porque yo me sustentaba mi propia droga. Yo pensé, chuta, yo estoy consumiendo con éxito, pero durante todo el tratamiento me di cuenta de que nadie consume con éxito, así como lo dice Cristian, que levante la mano, pues, que quien ha consumido y ha ganado. Y ya, pues hay que soltar las riendas, pues hay que soltar todo eso porque si nosotros la seguimos sujetando, nos vamos a terminar en una cárcel o un hospital o la muerte. Tenemos que aprender a soltar todo eso y dejarlo en manos de Dios. Eso es lo que quería aportar. Gracias, Vicente. Muchas gracias. Sí, muy importante tu intervención también, Vicente. Y todas las personas que estamos acá, yo creo que hemos sufrido mucho tal vez algunas personas, porque como les dije hace un momento, hemos estado metidos en el mundo de la adicción. Y muchas personas también tienen a sus hijos metidos en el mundo de la adicción o a un familiar. Y también ellos, también ha sido bastante difícil para ellos y soltar las riendas para eso. Uy, si el codependiente es tan controlador, ¿no? Porque el codependiente lógicamente tiene la necesidad de control y quiere dar viviendo la vida al adicto. Y muchas veces nosotros le facilitamos inconscientemente, que quede claro,
Pero muchas veces cuando nosotros no le dejamos a esta persona que aprenda a tomar decisiones y que suelte sus riendas, nosotros estamos facilitando el consumo de esa persona. Tenemos que darnos cuenta que nosotros también debemos aprender a poner nuestros límites y a poner normas y lógicamente amarnos cada uno, porque este proceso de soltar las riendas, como les decía en un inicio, no únicamente nos va a salir, nos va a servir para la persona que consume, sino también para todas las personas que necesitan un proceso de recuperación. Entonces, vamos a continuar, por favor. Hablábamos de nuestra propia voluntad, ¿no es cierto? Y decíamos lógicamente que nuestra voluntad estaba basada en nuestra terquedad, que abusábamos de nuestro derecho a elegir, que vivíamos totalmente rebeldía y que actuábamos por impulso. Pero de pronto me dicen que hay un Dios, ese Dios de los imposibles, no ese Dios de barba blanca que está bravo en la iglesia lanzándote los rayos cada vez que tiene iras. No, no ese Dios que te va a hacer que te quemes en el infierno. No, no es para mí ese Dios. Para mí mi Dios es el Dios de los imposibles, es el Dios de las oportunidades. Es ese Dios que me sacó del fango en el cual yo me había metido. Es ese Dios que me sacó de un coma cuando llegué a un intento autolítico y tuve que estar hospitalizado. Es ese Dios que evitó, que hizo que la cuerda cuando me colgué se rompa. Es ese Dios que me dio la vuelta en el aire cuando me lancé de una altura prudente y solo me rompí la pierna. Es ese Dios el que me dio una nueva oportunidad. Ese Dios que jamás me cerró las puertas, pero del mismo Dios del cual yo abusé. Del mismo Dios del cual yo me enmascaré mucho y muchas veces yo hablaba de Dios, pero no practicaba nada de lo que me decía Dios. Porque pensaba que también Dios era la mejor oportunidad para manipular. Muchas veces también pensé en sacar beneficio de la religión. Muchas veces también iba a la religión y buscaba ayuda simplemente para tranquilizar a mi familia, pero no por convicción. No porque yo quería realmente, porque muy dentro de mí yo siempre albergaba la oportunidad de volver a consumir. Muy dentro de mí yo albergaba esa oportunidad de aprender a consumir con éxito, de aprender a ser un adicto funcional. Pero lamentablemente ese adicto funcional no existe. Porque tenemos que entender que estamos atrapados en las garras de una enfermedad que es crónica, incurable, progresiva y mortal. Que a todos nos va a hacer leña tarde o temprano. Que no importa si consumiste en un penthouse o consumiste bajo un puente, el dolor es el mismo. Que lamentablemente nosotros, tal vez, yo, la primera vez que entré a un proceso de recuperación, yo llegué sin haber topado tantos fondos. Pero como no soltaba las riendas y como seguía basado en mi terquedad y como estaba lleno de prepotencia, de autosuficiencia, estaba autoengañado, porque mi enfermedad es la enfermedad del autoengaño y me manipula y es muy insidiosa. Y como yo estaba topado en todo eso, me tuve que dar contra el suelo una y otra vez. Y cada vez fui terminando peor hasta terminar viviendo en las calles, hasta terminar comiendo de un basurero, hasta saber lo que es el frío, el miedo, el hambre y la necesidad. Pero no reniego de ese pasado, porque gracias a ese pasado es lo que hoy soy por hoy. Gracias a ese pasado es que pude conocer de este Dios que yo consigo, que es misericordioso, que es el Dios de los imposibles. Porque yo tuve que generar esa necesidad de cambio. Cuando tú generas esa necesidad de cambio basada en el dolor, porque si es que el adicto lamentablemente sigue pensando en la parte bonita de la droga, va a darse contra el suelo otra y otra vez. Pero si nosotros nos centramos en el dolor que nos generó, podemos hacer un cambio verdadero. Si el codependiente, lógicamente por su necesidad de control, hoy por hoy ya está extrañando a su hijito que está interno y está extrañando
a su hermanito, a su papá o a quien sea que esté interno, porque tiene esa necesidad de control y quiere ir a controlar y quiere sacarlo para que controle, estamos dándole una brecha enorme para que el infierno vuelva a habitar en nuestra casa. Solo recuerden ustedes, y este es un llamado para los codependientes, solo recuerden ustedes cuántas noches de ansiedad y de miedo tuvieron, y a quien tuvieron que acudir fue a Dios. Y Él de una u otra forma les daba respuestas, porque las mejores batallas se ganan de rodillas. Las mejores batallas se ganan agachando la cabeza y diciendo, Dios, ayúdame. Pero lamentablemente nosotros no nos salen bien las cosas. Es porque al único que ponemos en nuestros planes, al último que ponemos en nuestros planes es a Dios. Cuando no entendemos que debemos consultarle primero todo a Él. Porque como les había dicho, mi decisión implica acción. Pero yo tengo que aprender a soltar las riendas en todos los aspectos de mi vida. Y todos es todos. No es que yo te suelto, Dios, en mi proceso de recuperación, pero el tiempo que me voy a quedar en la clínica lo decido yo. No es que yo te suelto en la relación con mi mamá, pero la relación con mi pareja la decido yo. Muchas veces nosotros nos aferramos tanto a las cosas y las cosas simplemente no fluyen. Y hoy estuve trabajando todo el día en esto con los chicos. Les decía, si las cosas no fluyen, es porque por ahí no es. Por más que nosotros nos paremos de cabeza, cuando no es la voluntad de Dios, las cosas no van a fluir. Cuando la voluntad de Dios viene, todo se hace mucho más suave. Es sorprendente cómo Dios mismo abre puertas. Es sorprendente cómo Dios mismo se encarga de unir todo y de poner a personas, porque Dios usa conductos. Y entender cómo Dios está actuando sus conductos cuando yo dejo de luchar contra su voluntad. Pero ¿cómo diferencio la voluntad mía de la voluntad de mi poder superior? Porque mi voluntad por mí, chuta, es estar en una farra ahorita. Porque a mí me gusta lo fácil. A mí me gusta la vida de libertinaje. Cuando yo aprendo a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entiendo que las cosas pueden mejorar. Que no siempre es lo que me agrada. Porque para entrar en recuperación tenemos que cambiar una sola cosa. Y esa cosa es todo. Cuando yo cambio todo, absolutamente todo, empiezo con un verdadero proceso de cambio. Porque como les había dicho hace un rato, yo tengo la necesidad de creer en algo. Y esa necesidad, cuando ya estoy hecho leña y cuando no tengo a quién acudir, y lamentablemente, como les decía, siempre es al último que se acude a Dios. Pero solo recuerden ustedes en sus momentos de peor crisis a quién acudieron. En sus momentos que quisieron hacer todo por su lado y ya no pudieron. ¿Y quién les dio el alivio? ¿Quién les dé el alivio y esa paz mental que necesitamos todas las personas cuando estamos en una crisis? ¿Quién es? Es Dios, no es el terapeuta, no es el compañero, no es la mamá, no es el papá, no es el hijo. Es netamente la obra y misericordia de Dios. Cuando yo entiendo que la gracia y la misericordia de Dios se apoderó de mi vida, puedo aprender a ser obediente. Porque lo único que me exige Dios es que yo sea obediente. ¿Obediente a qué? A principios espirituales. Y los principios espirituales más importantes para este proceso de llegar a creer es justamente la rendición. Para este proceso de soltar las riendas, mejor dicho. Y para llegar a creer también es la rendición. La rendición es justamente lo que nos decía el Fernando. Dejar de luchar. Entender que siempre voy a perder las batallas cuando lucho contra mí mismo. Yo ahora ya no lucho con mi enfermedad, ahora la conozco. Y aprendí a ser mi amigo de mi enfermedad. Aprendí a conocer al monstruo que tiene dentro de mí. Y con ese monstruo, yo a veces le escucho, pero no le dejo actuar. Rodby Mori, bienvenida, buenas noches. Me parece que eres Paulina. Bienvenida, Paulina, buenas noches. Estás con el micrófono apagado, Pauli. Bienvenida.
Paulina, Rodby Mora, bienvenido, buenas noches. Tal vez si prendes el micrófono. Ok, parece que no, que se le activó nada más. Parece que solo se le activó. Parece que solo se le activó. No hay ningún problema. A ver, Casa Azul, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Paul y soy un adicto. Hola, Paul. Bueno, como dice usted, la obediencia de parte mía, eso me ha costado mucho entender, como pude entender hoy en el devocional que tuvimos, en la que decía, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará siempre contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Eso es lo que cada día me para hoy por hoy, porque yo siempre he querido hacer mi voluntad, siempre he querido hacer, yo quería, pensaba, tenido muchas experiencias aquí en las que yo quería hacer mi voluntad y darme cuenta hoy por hoy que la voluntad de Dios es buena y me ayuda cada día, a pesar de que muchas veces no he querido, no me ha gustado seguir la voluntad de Dios, pero es lo que hoy por hoy me para. Eso es. Gracias, Paul. Y sí, muy cierto lo que dices, Paul. Sí, a ver, Pauli me parece que es, no sé. Eh, a ver, Pauli, tal vez puedes describirnos lo que necesites decir o tal vez intentas prender tu micrófono, te damos la palabra, no hay ningún problema, Paulina. Ya, a ver, y les decía, ¿no? Como decía justamente Paul, bueno, Paul es un chico que está acá y Paul ha luchado muchísimo contra la voluntad de Dios. Y Paul, bueno, tuvo un intento de fuga, saltó el muro, nos tocó cogerle, o sea, bastante ingobernable, pero ahora, hoy por hoy, Paul está trabajando y está trabajando bastante bien en su proceso. ¿Por qué tomó la decisión de darse la oportunidad? Porque, como les digo, cuando nosotros venimos atrapados con nuestro proceso y venimos atrapados con nuestro proceso de adicción activa, es muy difícil tomar una decisión, y en especial cuando se presenta el síndrome de abstinencia. Y como nuestra cabeza está hecho un caos, está hecho un lío, está llena de resentimiento, de ira, no tenemos nada de sano juicio. Muchas veces nos tomamos decisiones y nuevamente repito, basados en la terquedad, pensando que mi vieja forma de vivir es la que me va a sacar del caos y la desesperación. Cuando no me doy cuenta que justamente mis mejores ideas fueron las que me metieron en los peores problemas. Porque esa terquedad, esa desesperación, ese caos que yo vine acarreando en mi vida es justamente producto de mis malas decisiones, de mi desobediencia. Porque a todos los que están acá nos han dicho las drogas son malas. A todos los que están acá nos han dicho el alcohol es malo. A todos los que estamos acá nos han dicho no vayas por ahí, pero por ahí mismo me ha gustado ir. Tal vez para defender que soy diferente al resto. Tal vez por necesidad de aprobación o tal vez porque necesitaba mostrarme superior a alguien. Solo vamos identificando eso. Wilmer, bienvenido, buenas noches. Sí, buenas noches. A ver, yo empecé a, a soltar las riendas cuando Dios me daba miles de oportunidades, a pesar de tantos errores que yo tuve, tantas situaciones peligrosas en las que estuve, salí ileso, lo máximo era un hospital, una estación de policía, y a raíz de todas esas experiencias adquirí conciencia y Dios me tiene a mí algo para algo preparado en esta vida. Después de tantas oportunidades que me ha dado, a pesar de todos mis errores, de tanto consumo, de tanta vida de libertinaje, peligros en la calle, de mil cosas que hice, empecé a soltar las riendas de mi vida y por eso estoy en este proceso tan importante en mi vida en estos momentos, en los cuales pues me quiero superar y así mismo yo poder llevar el mensaje a un futuro. Gracias.
Muchas gracias, Wilmer. Sí, ¿quién más que nosotros, las personas que venimos de ese mundo, de esa vida tan distorsionada que vinimos teniendo para no saber cómo Dios actuó en nuestra vida y cómo, lógicamente, si no nos morimos en las calles, si no nos morimos con nuestra vida pasada, es porque algo tiene preparado para nosotros y porque algún propósito tiene. Pero encontrar ese propósito es bastante complicado, pero cuando llegas a encontrarlo es muy bonito. Es muy bonito porque vas encontrando la paz mental. A ver, Rodri, bienvenido. Pauli, bienvenida. Espero que ya está tu micrófono Ya activo. Hola, está. Hola, ¿cómo hola, están? Pauli, Buenas ¿cómo estás? noches. Un abrazo inmenso a la distancia. Qué gusto en saludarles a todos. Sé que por ahí está mi pequeño. Te amo, amor. Cristian, muy cierto todo lo que dices y compartes y oigo a todos hablar. Y sabes que yo ya viví un proceso antes con mi hijo y soltar las riendas yo creo que es uno de los pasos más difíciles. Bueno, el primero, el más difícil es aceptar que la vida, no solo del adicto, sino la nuestra, ha sido ingobernable como una codependiente, porque se volvió ingobernable mi vida, la de mi hijo, la de mi familia, terrible vivir en un caos eterno y no poder soltar, no poder soltar, no creer, no entender qué es lo que está pasando, no llegar a medir lo grave que está pasando en casa, buscando culpables, sintiéndose culpables, sintiendo en qué me equivoqué, qué hice mal. Soltar riendas, no solamente en lo espiritual, es en todo. Para mí ha sido un proceso muy duro porque he tenido que soltar primero el entender que hay un problema crítico, que hay un problema grave y que entender las tres es, no lo causé, no lo controlo y no lo curo. También fue duro entender eso porque necesitamos liberarnos. Es uno de los pasos más importantes, el soltar y decir, no es de un bebé, no es un niño pequeño, no es mi hijo, el bebé que yo miraba y cuidaba, el niño inocente. No es eso, entender y soltar, soltar el que no quise ser Dios, pretendí ser Dios, quise meter la mano en el trabajo que solo un ser superior lo puede hacer, no yo, pretendí ser Dios y jugar a ser juez y decir, no, yo puedo, yo lo controlo, yo lo hago, yo sí puedo, yo voy a controlar la adicción de mi hijo. El amor todo lo puede, esto todo lo puede. No, voy a hacerlo un consumidor, pensar en este punto el nivel de mi ignorancia por no conocer los pasos, por no conocer la enfermedad de mi hijo, por no conocer en dónde estaba, lo que estaba viviendo. Mi ignorancia hacerme pensar, yo lo voy a cambiar, yo puedo, yo soy, yo voy a controlar, sentarme con mi hijo y decirle, ¿sabes qué? Ya deja de fumar porquerías en la calle y estar usando drogas que te pueden meter veneno. Mejor yo te voy a comprar en un lugar donde no te haga daño, porque aquí en los Estados Unidos es legal. Me voy a ir a comprarte la mejor. Y ya, pues si tú decides hacerlo, pues sé un consumidor social. Qué ignorante, qué cosa tan horrible el creer, no solamente, ojo, esto no les pasa solo porque oigo el compartir de todos, no pasa solo a los que consumen, sino a los codependientes. Tenemos igual el mismo nivel o peor, yo creo, que el enfermo, porque el enfermo está enfermo. Yo estoy consciente, yo estoy en mis cinco sentidos, yo no estoy en una adicción. Y ser más ignorante y actuar peor en conciencia y creer que yo puedo. Liberarse, liberarme de mi culpa, liberarme de mi ignorancia, liberarme y entender que hay un ser superior, que yo contra él no puedo, que Él rompe diagnósticos, que Él rompe todo, que Él es el único que tiene en sus manos todo lo que está pasando en nuestras vidas. El estar en grupos de apoyo, como lo estoy ahora y lo agradezco muchísimo y se los comparto a todos. Lo mejor que me ha pasado en mi vida es ir a mi grupo de codependientes, ir a mi grupo de Naranón, donde estoy aprendiendo a conocer la enfermedad de mi hijo, a entender lo enferma que estaba yo, igual o peor que él, porque no entendía, porque no aceptaba, entender llegar al nivel de llevarlo a un shopping de $2,000, $3,000, claro,
te compro todo, pero no consumas. Te doy todo, pero el mismo día que se lo compré, en la puerta del supermercado se estaba drogando con un extraño. No importa lo que yo hacía, no importa cuánto yo le daba, no importa todo lo que yo doblaba rodillas, porque era de madrugada, porque la iglesia, porque ese Dios, no, en el primer proceso, porque él ya tuvo uno. Esa fue la Paulina ignorante de un primer proceso. Es ignorante porque hay una hora nueva, la que ya conoce un proceso, la que ya conoce un ser superior, la que ya soltó, la que ya abrió esas riendas para que vengan las cosas buenas, empiecen a fluir. Esa Paulina ignorante de antes, que dio drogas, que dio dinero, que le complacía en todo, que se peleó con toda la familia y con todo el mundo. No, malos, desgraciados. No los quieren, no lo quieren. Pobre mi hijo, mi bebé, mi chiquito, mi sultán. Darle ese poder de decirle sultán, rey, mi vida, sin ti me muero. Esa mamá ignorante de hace tiempos que dijo, esto no es vida, me mato yo y lo mato a él, porque no quiero vivir eso. Decirle eso a un adicto, darle la potestad de tener la excusa para seguir haciendo las tonteras que hacía, perdón la palabra, lo enferma que estaba. Ahora, y salió él de su primer proceso bien, con fuerzas, con ganas. ¿Qué aporté yo? ¿Qué aporté? Seguir fumando enfrente de él porque fumo, soy una fumadora, una adicta. Lamentablemente el cigarrillo no le dan la importancia que también tiene como cualquier otra adicción, porque yo sufro igual que mi hijo dejando de fumar, porque por él lo quiero hacer y lo estoy tratando de hacer y no fumo una semana y tiemblo y me da escalofríos y me doy contra las paredes y entiendo cómo él se siente. No, pero la mamá tonta, ignorante de antes, que no podía soltar, que no podía hacer las cosas, ¿qué hacía? Enfrente de él, claro, festejemos, fiesta de bienvenida. Tienes que prepararte, el mundo afuera, no voy a cerrar todos los bares, todas las discotecas, todas las fiestas por ti. No, vamos a las fiestas. Mientras él en el cuarto luchaba contra lo que había trabajado con tanto esfuerzo, y yo dañé todo eso. No aporté, pero de ese error se aprende. Lamentablemente ahora él está nuevamente en un proceso, pero ya no me cogen, como se dice vulgarmente, con los calzones abajo. Ahora entiendo que es una enfermedad. Ahora entiendo y comprendo que lo que mi hijo está pasando es algo duro, que él tiene su ser superior y yo tengo el mío, que él tiene que sanar, que él tiene que perdonar lo que tenga que perdonar, curar lo que tenga que curar, tomar las riendas de su vida, yo las de la mía. Lo puedo amar, le estoy dando todas las herramientas, las correctas. No drogas, no el alcohol, no permisos, no. Ahora le estoy dando las herramientas que sí son las correctas. Tienes un centro donde te vas a curar, tienes terapias, tienes psicólogos, tienes todo, tienes lo mejor. Te estoy dando los recursos que necesitas para sanar y curarte. El soltar esa rienda y entender que yo no soy Dios, que yo no puedo controlar, me ha ayudado mucho. Los grupos de apoyo y entender mi codependencia, cuánto daño le ha hecho a mi hijo, cuánto daño el no dejarlo vivir, el tenerlo en una burbuja, dejarme llevar por manipulaciones y chantajes, y yo también jugar el mismo juego, porque es un círculo vicioso. Me chantajeas, coges, haces, yo me siento culpable, consumes, caigo, tú también caes, nos perdonamos y el mismo círculo hasta que es ingobernable. Así que yo creo que después del admitir que uno tiene, porque todavía estoy en esto de aprender los pasos, las tradiciones y todo esto, entender que tengo que admitir que no solo él, yo también. Esos pasos son para mí también. Admitir que mi vida fue ingobernable, el aceptar que hay un ser superior que es el único que lo va a poder hacer y lo va a poder ayudar. Y a mí también me ha servido para liberarme de la culpa, para liberarme y poder ayudarlo de una manera proactiva, de una manera mejor. Espero prepararme igual que él, como lo estoy haciendo, no solo él. Hijo, yo sé que tú estás ahí escuchando, no eres el único que está luchando. Yo también estoy luchando. Yo también estoy aquí en la lucha contigo. El acompañarte no es mandarte como lo hacía antes al otro centro,
barraca, pizza, comidas para todo el mundo, parrilladas, fiestas. Mi hijito no comió, tienes ganas de alitas de Estados Unidos, me buscaba el modo y le hacía llegar un Uber desde aquí. No importa que el Uber valía 50, 60 dólares. No importa, desde aquí llegaba. ¿Qué quiere mi rey? Ya no. Ahora, hijo, yo estoy luchando con lo que tengo que luchar. Tengo todos los días mis citas, todos los días terapias, estoy en un proceso, estoy entendiéndote, estoy conociéndote, estoy viviendo lo que tú vives, estoy luchando también con mi adicción, estoy tratando de ser una mejor persona para mí primero y para darte algo mejor cuando tú vengas. Esta vez la bienvenida no va a ser fiesta, no va a ser tomada, no va a ser comida, no va a ser la ropa como estás acostumbrado y estás esperando tus Gucci, tus Balenciaga en la cama. No, te está esperando una mamá con amor, que se está recuperando, que se está sanando, que te ama y que va a estar aquí para ti. Así que soltar las riendas, Cristian, es lo mejor, pero soltar en las manos correctas, que es nuestro ser superior. Yo creo que eso es lo más bonito que me ha podido pasar en este proceso y aprender a ir soltando poco a poco y no darme tan duro. He hecho lo mejor como madre y creo que todos nosotros como familiares hemos hecho lo mejor, lo que en nuestra ignorancia, nuestras posibilidades hemos podido y nadie desea el mal a nadie. Nadie desea el mal, ver en las calles de droga a un familiar. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Y el soltar, de dejar de oír a la gente, lo hiciste mal, mala madre, te equivocaste, no sirves, tu hijo, el parásito, la basura. Nadie lo toca, nadie me toca. Solo mi ser superior puede juzgarme, nadie más. Así que soltar las riendas es lo mejor que me ha pasado. Hijo, te mando un abrazo inmenso, con todo mi corazón y mis bendiciones y lucha, que yo también estoy luchando aquí. Aquí me tienes y aquí estaré. Un abrazo a todos, espero no haberlos importunado y busquen ayuda, aprendan del problema, aprendan lo más que puedan. Es lo único que les puedo compartir. Y gracias, Cristian, por ese trabajo hermoso que haces. Te veo todos los días, te sigo en tu cuenta, veo lo que haces con los muchachos y hay un antes y un después, no solo en mi hijo, en mi vida también. Gracias, Cristian. Para mí todas las bendiciones y Dios te bendiga. Gracias a todos por su tiempo y por escucharme. Gracias, Pablo. Y qué gusto me da escucharte, porque hace 15 días llorabas, ¿no? Ahora te veo mucho más fortalecida y eso me encanta, ¿no? Me encanta. Topaste algunos temitas muy importantes que fui tomando apuntes. Hablabas justamente de la culpabilidad, que tú te sentías culpable del proceso de recaída de tu hijo, pues quiero decirte que estás totalmente equivocada. El único responsable para su proceso de recaída, como para mi recaída, fui yo. No existen responsables, no existen culpables. Debemos irnos quitando ese peso que no nos pertenece. Yo tengo que hacerme cargo de lo que a mí me compete, pero yo no puedo hacerme cargo de las decisiones de mi familia. Yo puedo hacerme cargo de mis decisiones. Yo no puedo hacerme cargo de las decisiones de mi pareja. Yo puedo hacerme cargo netamente de mis decisiones. Hablaste también sobre vergüenza y lamentablemente topaste un temita muy importante, ¿no? Y qué bueno que lo topaste, porque mucho codependiente no quiere buscar ayuda justamente por este temor al rechazo, porque venimos de familias muy nobles tal vez, porque todos tenemos cierto prestigio de una u otra forma y lamentablemente, ¿qué van a decir de mi hijo? ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo van a pensar que mi hijo es un drogadicto? ¿Cómo van a y nos toca enfrentarnos a ese rechazo social y a ese estigma social? Y lamentablemente eso lo que ha generado es que muchas personas se vayan más metiendo cada vez más en el proceso, porque lo primero que se hace es tratar de tener la adicción, y no hablo de tu caso, no hablo de mi caso, sino hablo del caso de la mayoría de las personas que están acá, de tenerlo primero escondido en casa, ¿no? Estás en drogas, perfecto, a ver, no salgas, no digamos a nadie, vamos a ver cómo te ayudamos. Cuando no nos entendemos que esto es una enfermedad que necesita tratamiento, que solo yo puedo salir, pero no puedo hacerlo solo.
Es la pequeña gran diferencia, que es un tratamiento en el cual, como tú decías, tengo que asistir a grupos de autoayuda, tengo que asistir a terapia, tengo que estar con locos iguales a mí, porque solo un loco entiende a otro loco. Porque, por ejemplo, si yo voy y le digo a mi mamá, oye mamá, tengo ganas de drogarme, a mi pobre mamá, chuta, yo le hice vivir un infierno y le voy a matar de un infarto si le digo que tengo ganas de drogarme. Pero a un loco igual a mí, yo le puedo decir, oye, loco, tengo ganas de drogarme, y él me va a decir, tranquilo, ya va a pasar, ya hagamos esto, y respiremos y tengamos esta técnica y cualquier cosa, y me va a ayudar a salir de esas ganas. Porque no se asusten que los muchachos van a venir con pensamientos y van a volver con ganas, van a volver las ganas, van a volver los deseos, van a volver las ideas, van a querer volver tal vez a su vida pasada. Como ustedes también van a tener esa necesidad de control, como ustedes también van a querer ser permisivos nuevamente, como ustedes también, es que mi hijito, como tú decías, ya viene sufriendo 6 meses en el centro, pues ahora le daré tendiendo la cama. No, no tienes que caer en eso, porque él tiene que aprender a vivir con los nuevos hábitos que fue adquiriendo en una clínica de adicciones. Porque lamentablemente fuimos personas desorganizadas, fuimos personas que no nos gustó jamás el orden. Y aquí se les enseña hasta horarios para levantarse y horarios para dormir. Tienen horarios para comer, tienen horarios para hacer todas las cosas. Y lamentablemente lo primero que salen, ¡pac! Les decimos a los codependientes, sean obedientes, por favor. Hagan lo que se les dice. Lo primero que salen, desobedecen las normas, desobedecen las reglas. El muchacho se recayó, el centro no vale, el terapeuta no vale. No hay centro malo, el adicto es el malo. El adicto es el que no quiere cambiar. No hay centro malo. No todos tienen la bendición de estar en unos centros con tales comunidades como otros centros, pero hay gente que se paró sin centros. Hay gente que conoció solo grupos de autoayuda y se logró parar en grupos de autoayuda. Lamentablemente, en algunos casos, como en el mío, yo tuve que llegar a tener procesos de internamiento porque mi compulsión era demasiado fuerte. Porque tenemos que entender que la adicción no son las drogas, sino soy yo como persona. Que son mis trastornos obsesivos compulsivos y mi obsesión es mi forma errada de pensar y mis pensamientos autodestructivos. Y mi idea incesante de algo me martilla mi cabeza. Mi compulsión es la parte física de mi enfermedad que una vez que yo pruebo se reactiva totalmente en mi cerebro esa necesidad inmediata de dopamina y yo tengo que meter cada vez más sustancia para poder seguir generando la misma cantidad de dopamina. Y son mis vacíos emocionales, mis vacíos existenciales, que no son generados por mí, que muchos vacíos de esos fueron generados desde mi niñez, desde que hubo abandonos, desde que hubo rechazos, desde que hubo pérdidas. Y muchos de esos también fueron generados por mí. Y pensamos que tenerle al chico o que ustedes están solos o que la primera sintomatología que tenemos en la negación es el aislamiento. Las personas que estamos mal nos aislamos y queremos estar solas. ¿Para qué? Para seguirte torturando con tu cabeza, para que tus pensamientos te sigan destruyendo. Nos aislamos, nos postergamos. Busca ayuda, no, mañana busco. Anda a terapia, mañana voy. Y nunca accionamos las cosas. Y somos apáticos, todo nos apesta. Ah, es que ese terapeuta es malo. Es que ese grupo está feo. Es que no estaba bien pintado. Es que, no sé, y empiezo a poner pretextos por todo. Apatía, postergación y aislamiento. Recuerda siempre estos 3 síntomas, Paulina. Vamos a darle la palabra a Fernando, por favor. Fernando, bienvenido. Buenas noches con todos. Paulina, bueno, es para todos, especialmente para los codependientes que están aquí. Yo les voy a contar 2 cosas que me han pasado en el proceso de recuperación. La primera, yo tenía 3 años de recuperación. Trabajaba en un centro en Santo Domingo de los Colorados, un centro X. Cuando yo llegué a ese centro había habido una fuga, se habían ido unas personas. Lastimosamente, entre esas personas había una chica de 16 años
Y la mamá desesperada empezó a buscarla. Desesperada, ¿por qué? Porque el papá también había fallecido 2 meses antes, eh, también por consumo. Yo estaba trabajando, llevaba un mes, lograron ubicar a esta chica y me pidieron que vaya al velorio. Y yo le escuchaba a la mamá decir, por fin voy a estar tranquila, porque ya sé dónde estás, llorando en el féretro de la chica. Esto me impactó muchísimo. ¿Por qué? Y ahí va la segunda anécdota que Cristian la conoce. Mi papá fue alcohólico. Yo tuve que esperar 14 años de recuperación para ver a mi papá sobrio, para poder decir mi papá ya pasa un mes, un año limpio. Yo tuve que esperar 14 años y no pude hacer mucho, porque cada vez que se intentaba hacer, siempre había una persona que decía, no, ya no le digas nada, o no, no vayas a decirle a tal persona que tu papá es así, porque puede perjudicarle para su trabajo, puede. Y esos 14 años fueron bastante duros, pero de aprendizaje. Hace 2 años atrás, mi papá recayó y falleció. Cristian conoce bien. Lo que tuve, lo que viví en ese momento, fue un dolor inmenso, inmenso. Pero si yo no hubiera dejado las riendas en manos de Dios, yo creo que me hubiera ido a recaer. Yo creo que me hubiera recaído en ese momento. Tuve la fortaleza, lloré, me dolió, lo extraño todavía. No voy a decir que estoy totalmente tranquilo, pero es un proceso que, como dijo Paulina, alivia, alivia muchísimo. Saber que tú puedes dejar todo tu dolor en manos de alguien que es más fuerte que tú. Y que sobre todas las cosas, lo único que hace es quererte. Lo único que hace es quererte. ¿Por qué cuento esto o por qué estoy contando esto de mi vida? Porque quiero que entiendan todas las personas, los codependientes, especialmente los codependientes. Nosotros siempre queremos manejar todo. Siempre queremos tener el control. Y eso se vuelve una obsesión, especialmente para los codependientes. Cuidado vayas a hacer esto, cuidado vayas a hacer esto otro. A mí me ha pasado que muchas veces llamo de vez en cuando a mi mamá y mi mamá me dice, ¿por qué me estás hablando así? Que parece que estuvieras triste. No, mami, estoy tranquilo, No, es que no hiciste nada malo. Y yo ya tengo 20 años de recuperación. Entonces, como yo sé que mi mamá nunca fue un grupo de autoayuda, nunca aprendió a soltar las riendas, nunca supo lo que es eh, dejar que Dios maneje la vida tal cual tiene que ser. Yo tengo que aceptarlo. Pero si ustedes hacen un proceso como nosotros, como cada uno de nosotros, nos ha costado un proceso duro, con lágrimas, con sonrisas, con alegrías, con tristezas, pero un proceso que nos ha hecho crecer. Si ustedes no hacen ese mismo proceso para crecer como seres humanos, lastimosamente siempre van a vivir con este estigma que es el dolor de tener un familiar adicto. Porque es un dolor para muchas personas, es un dolor. Muchas personas a mí me han dicho que yo no hable en redes, que no hable en radio, que no dé entrevistas, que cuidado voy a decir que soy adicto en recuperación. ¿Qué van a decir de mí? Yo voy a los colegios a dar charlas y no me da vergüenza. ¿Por qué? Porque lo que yo he logrado, hay muchas personas que pueden lograrlo y hasta mejor, pero no significa que no sea un mérito para mí de haber estado en la basura, en las calles, flaco, sin ganas de vivir, casi muriendo de inanición, a estar como estoy ahora, que tengo mi casa, mi negocio, trabajo todos los días, tengo una familia,
son dos extremos totalmente opuestos y que realmente yo creo que todos los que estamos en recuperación merecemos ser reconocidos porque es una lucha diaria. No sé, yo creo así, me considero un ganador desde el momento que solté las riendas. Yo me considero un ganador. No sé si mis compañeros piensan lo mismo, pero Claro yo que sí, Fer. personalmente sigo adelante. Gracias, Cristian. Claro que sí, Fer, qué chévere es escucharte, ¿no? Y justamente hace un rato les decía que nosotros en algún momento nos acostumbramos a ser perdedores. Pues ahora tenemos que subirnos al barco de los ganadores. Y hablaste de la vergüenza y hablaste del estigma, ¿no? Esa vergüenza que la topamos hace un momento y que a mí también me pasa lo mismo. Y tú sabes, Fernando, que no diga que soy adicto, que qué vergüenza que salga hablando de mis cosas. No me importa. No me importa lo que piensen de mí, porque primero yo ya no agrado a nadie, sino mi propósito hoy por hoy es llegar con este mensaje a alguna persona que lo está necesitando. Porque tal como todas las personas que estamos acá, sabemos lo que es el dolor y sabemos cuando no hay nadie que te escuche. Sabemos lo que es que no hay nadie que te entienda. Sabemos que todo el mundo te dice, oye, pero cambia si es fuerza de voluntad nomás. Es mentira. Eso no es así. La fuerza se nos acabó hace tiempos, por eso nos convertimos en adictos. No tenemos fuerza de voluntad, lamentablemente. La perdimos. Lo que sí podemos tener es buena voluntad, que simplemente es hacer lo correcto por el motivo correcto y empezar a buscar motivaciones a la vida, pero esas motivaciones tienen que nacer de mí mismo. Eso es muy importante. Dejar de ser tan permisivos también los codependientes, ¿no? Porque los codependientes son muy permisivos y muchas veces quieren pagar culpas. Quieren pagar culpas porque se sienten culpables, porque se equivocaron en la crianza del guagua y porque el guaguito está así por causa de ellos y se quieren estar dando látigo y látigo solitos porque necesitan sentirse mal. Porque tal como nosotros necesitamos sentirnos mal para tener la justificación para consumir. El codependiente se necesita sentir mal porque tiene la justificación ideal para sacrificarse y para vivir en masoquismo. Porque aprendimos a ser masoquistas, lamentablemente. Y somos muy permisivos y manejamos esa sobreprotección brutalmente que, por Dios, al guagua, que no le dé ni el sol por poco. Porque se me va a quemar, pues pobrecito, se va a quemar la piel si le da el sol. Qué pena. Y lamentablemente creemos eso que nosotros le podemos dar viviendo la vida, ¿no? Creemos que nosotros le podemos tener y si por fuera nosotros no le soltáramos. Y creemos que nosotros le vamos a entender y creemos lamentablemente el codependiente sentir lo que siente el adicto. Muchas veces yo he tenido, bueno, con una persona muy cercana a mí, me dice, es que yo creo que usted está sintiendo esto. O sea, que ella crea es su problema, pero yo sabré lo que siento. Pero nosotros queremos incluso darle sintiendo. Ah, es que no lloras, ¿por qué no lloras? Tienes que sentir, tienes que llorar. No, si él no quiere llorar, no ha de llorar. Son sus sentimientos. Si él no quiere reír, no ha de reír. Tenemos que aprender a entender que cada ser es un ser individual. Y justamente de esto se trata un proceso de recuperación, de recuperar cada uno la identidad. Vamos a darle la palabra a Casa Azul, por favor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Joel, una persona libre de alcohol y drogas gracias al amor de Dios. Hola, Joel. Bueno, Cristian, en antes te escuché hablar sobre los problemas que a veces pasamos nosotros los adictos, ¿no? Cuando llegamos de nuevo a juntarnos así con la familia, donde todavía no hay esa confianza, donde nosotros podemos contarle exactamente lo que sentimos, nuestros problemas, nuestros miedos, porque no es fácil recuperar esa confianza que ya hemos perdido, ¿no?
así como con la experiencia que tú tienes, ¿qué tan bueno sería, o sea, buscar un doctor, doctora, psicóloga para una persona adicta? ¿No? ¿Qué tan efectivo sería? Porque yo reconociendo cuáles son las piedras de mi tropiezo, a veces suele ser mi familia, ¿no? Entonces, quería saber qué tan bueno sería, ¿no? Para nosotros Chévere, Joel, conseguir gracias. una Gracias psicóloga. por tu pregunta. Pero Joel, estás saliendo de un entrenamiento. Tu entrenamiento no ha sido pelo de cochino, perdóname la expresión, pero no ha sido fácil. Y no es que has estado aquí una semana, has pasado bastante tiempo acá. Y lógicamente sales con un montón de herramientas. No hay justificación, no hay excusa, ni hay pretexto para volver a recaer. No existe, ya nos fumamos todas. Yo personalmente me fumé todas. Yo ya no puedo decir que me fumé porque llueve, porque hace sol, porque ya me fumé las dos. Yo no puedo decir que me drogo porque gané o perdí, porque ya me fumé las dos. Yo fumé todas, absolutamente todas las excusas que existen para consumir. Si yo vuelvo a consumir netamente es porque quiero seguir siendo un cobarde. Que la familia puede ser esa piedra de tropiezo, perfecto, puede ser esa piedra de tropiezo, pero de una u otra forma estás buscando ya la justificación para irte a recaer y estás generando una reserva enorme para irte a hacer leña. Porque no podemos echarle la culpa a la familia de mis errores. No puedo echarle la culpa a la familia de mis errores. Que no tienen confianza. ¿Cómo quieres que te tengan confianza si fuiste un mentiroso? ¿Cómo quieres que te tengan confianza si fuiste ladrón al igual que yo? ¿Cómo quieres que te tengan confianza si venimos de un mundo de deshonestidad? Porque estamos buscando aprobación del resto. Ya no necesitamos sentirnos aprobados por el resto para sentirnos bien hoy por hoy. Yo tengo que aprender a automotivarme y a sentirme bien conmigo mismo, entendiendo y soltando las riendas a la voluntad de mi Dios, que es buena, agradable y perfecta, como te había dicho en un inicio. Que cuando yo aprendo a ser obediente, yo ya no me voy a hacer daño y no voy a hacer daño a nadie. Porque eso es lo más importante. La voluntad de Dios siempre me va a proteger de mí mismo. Y la voluntad de Dios me va a proteger de hacer daño a mi entorno. Porque yo no puedo decir que camino con la voluntad de Dios y sigo siendo un mentiroso. Yo no puedo decir que camino y he soltado las riendas y sigo siendo ladrón. Yo ya no puedo actuar chueco si es que digo que solté las riendas. Eso es un enmascaramiento nada más, ¿ve? Tienes herramientas, perfecto. Si es que no hay doctores en tu pueblo, psicólogo, pues tienes un teléfono al cual me puedes llamar las 24 horas del día. Tienes grupos de autoayuda que hay en todo lado. Si es que no hay en tu pueblo, hay grupos de autoayuda virtuales. Es más, mañana vamos a hacer una reunión virtual, ustedes saben. Mañana les voy a poner una reunión virtuales para que se vea cómo se manejan en un grupo las reuniones virtuales. Y todo ese tipo de cosas. O sea, hay un montón de herramientas, pero sobre todo la principal, la que más me funciona a mí, es orar yo. Es orar y darme cuenta de dónde vengo. No olvidarme nunca de mi condición. Bueno, te vamos, estás con la mano levantada, ¿no? Sí, Cristian, quería contestarle de la pregunta si cómo buscar un doctor, un psicólogo, una persona para ayudarle, porque lo único que no puede hacer es seguir haciéndole daño a la familia. Si le va a decir a la familia que tiene ganas de drogarse, que se siente mal, que la familia es así, asado, cocinado, lo único que está haciendo es buscando una excusa, como tú dices, para recaer, para Ujú. culpabilizar a los demás en su recaída. La otra, ¿cuál es la base fundamental de la recuperación? La fe. Y la fe es confianza absoluta en un poder superior, más fuerte que tú, más poderoso que tú, y sobre todo, que te ama y que te quiere y que te cuida. Si tú confías en un poder superior y tú le pides a alguien para compartir, va a estar ahí, va a estar ahí. Y si no está físicamente, en espíritu está.
conoces la situación de Guaranda, lo difícil que es conseguir un grupo de autoayuda acá. Y yo me he mantenido con un grupo de autoayuda por teléfono, con compañeros por teléfono, y si no, simplemente como tú dices, doblando rodillas y diciéndole, Dios mío, me siento así, ¿me ayudas? Y él me ayuda, me da en el clavo. Leo una parte de la Biblia, mi libro azul, el solo por hoy. Herramientas hay. ¿Cómo pudo ser posible que personas que por carta se recuperaban y tenían que esperar 1, 2 o hasta 3 meses la contestación de una persona, de un compañero que estaba a kilómetros de distancia, se mantuvieron limpios y pasaron mucho tiempo limpios? Entonces, excusas y justificaciones yo ya me las fumé, como tú mismo dices. Para mí las excusas y justificaciones es para mantenerme limpio. Yo estoy limpio porque tengo una familia, estoy limpio porque me siento bien, estoy limpio porque me hace crecer todos los días, estoy limpio porque cada día es un nuevo aprendizaje. Esas son las únicas excusas y justificaciones que yo no me he fumado. Entonces, que piense bien en quién se va a apoyar, cuál es la base de su recuperación, la base de la recuperación de cada uno de los que están aquí. Y si la base de la recuperación es un poder superior y el deseo de cambiar, de estar limpio, de estar sereno, de vivir una vida completamente distinta, porque es completamente distinta a la vida de consumo, yo creo que no es indispensable, si es necesario, tener un compañero físicamente con el cual poder hablar. Eso nada más, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Fer. Gracias por la sugerencia. Casa Azul estaba con la mano levantada otra vez. La palabra es suya, muchachos. Buenas noches con todos. Mi nombre es Edgar, adicto en proceso de recuperación. Hola, Edgar. Una consulta. Si bien es cierto soltar las riendas, cuando llegas a ese punto, muchas veces te puedes dar cuenta en pequeñas cosas la acción de Dios, ¿no? Cuando tienes ese punto. Pero todos los días es necesario regresar al proceso de aceptación, ir avanzando. Y todos los días son eslabones de una cadena. La pregunta es que si con tu experiencia, Cristian, en algún punto este proceso se vuelve ya parte de ti, forma parte de ti y el proceso se lo puede manejar más de una forma innata y no repetirlo todos los días de acuerdo a las herramientas que tenemos. Muy buena pregunta, Edgar. Gracias. Gracias por la pregunta. A ver, te comento. La vida es una rutina, ¿no es cierto? Constantemente. Pero depende de mí y depende de mi actitud ante la rutina. Debo entender que la negación, cuando he estado metido muchos años en consumo, personalmente 17 años, vuelve. La negación vuelve, porque la negación no solo vuelve con mi consumo de drogas, sino con querer hacer mi voluntad, con salir corriendo, a tal vez recuperar algo que me pertenecía, con pucha, ir a recuperar mis cosas que he perdido, con cosas así. Y lógicamente yo ahí debo dar nuevamente mi proceso de aceptación. El proceso de aceptación lo tengo que dar todos los días, porque todos los días yo soy adicto. Porque tengo que entender que tengo una condición de la cual no me puedo olvidar jamás. Porque si yo me olvido de mi condición, hay un dicho que dice, si no conoces tu pasado, estás dispuesto a repetirlo. Y si es que yo no tengo mi pasado, ya no para latigarme, sino para saber de dónde salí, para saber a dónde no quiero volver a estar. Porque lo primero que tuve que hacer para entrar en un proceso de recuperación, y lo más difícil fue perdonarme a mí mismo, porque yo no entendía cómo me convertí en la clase de hijo que fui, la clase de padre que fui, la clase de hermano que fui, la clase de sobrino, la clase de primo, la clase de amigo en la que me convertí, porque yo me convertí en lo más vil y más bajo de la sociedad. Y todos los días yo tuve que aprender a perdonarme y aprender a ser como esa ave fénix que renace de las cenizas, ¿no?
a ser como esa ave fénix que vuelve a nacer del caos. Y eso es lo más importante, continuar haciendo mi inventario, Edgar, todos los días. Yo tengo que seguir viendo cómo voy creciendo, sin que eso se convierta en prepotencia, sino simplemente mi crecimiento poniéndole a disposición del resto, porque esto sin servicio no funciona. Aprender a servir, aprender a dar una palabra de aliento a un caído, aprender a dar una palmada. ¿Cuántas veces no te hizo falta eso a ti? Solo recuerda cuántas veces te sentiste rechazado, solo aislado. Todo el mundo piensa que la vida del adicto es fácil. No es fácil. Es bastante complicada esas noches de sufrimiento, esas noches de dolor. Cuando yo le pedí a Dios que me mate, yo le pedí a Dios que acabe conmigo porque no podía parar de drogarme y me drogaba en contra de mi voluntad. Eso era terrible. Eso era terrible. Y hoy por hoy que tengo un día limpio, porque esto es un día a la vez. Y hoy por hoy que cada día que me voy a dormir es un día de victoria porque no me drogué, porque no consumí, porque no fui ladrón, porque no mentí, porque no fui deshonesto, porque no manipulé, porque no estafé. Todos los días que yo me venzo a mí mismo es un día de victoria. Es un día de victoria y esa victoria, como siempre les digo muchachos, el mérito yo se lo debo a Dios. Con mi esfuerzo, como lo dijo Paula en algún momento, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No voy a sentarme a esperar que venga la voluntad de Dios a levantarme con el rayo divino, porque eso no va a pasar. Es por eso que yo siempre debo actuar. Vamos a continuar, por favor. Vamos a darle la palabra a Andrés Ares, que está con la mano levantada. Andrés, qué gusto. Buenas noches. Bueno, sí, muy buenas noches. Mi nombre es Andrés y también soy adicto. Bienvenido, Andrés. Hola. Bien, realmente interesante el tema el día de hoy y escuchando lo que preguntaba el joven de, bueno, lo que estaba mencionando, ¿no? Las preguntas que estaba haciendo. Hay algo, ¿no? Que nos indica el tercer paso también, ¿no? Y es que nosotros empezamos a tener un cambio de vida ya cuando estamos en recuperación. Recuerdo cuando yo consumía, no salí de la calle derrotado, completamente destruido, sin fuerzas para seguir luchando. Me identificaba con lo que tú comentabas, con ganas que Dios me quite la vida, ya de alguna manera, quería morir. Entonces, huyendo de consumo, me tocó salir a hacer cambios geográficos y tantas cosas que viví, pero afortunadamente Dios me tuvo vivo, ¿no? Y completo, a la cuenta, estoy agradecido por eso, ¿no? Porque conocí el programa y empecé a practicarlo. Pero durante este proceso, ¿no? De consumo, yo siempre me había resentido con Dios y tenía un odio tremendo hacia él, ¿no? Porque le echaba la culpa, ¿no? Como típico de muchos adictos, de echarle la culpa no, de buscar culpables, mejor dicho. Entonces, cuando llegué a practicar el programa, al llegar a este paso se me hacía un poco difícil llegar a poner mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior como yo lo concebía, por ese resentimiento que había cargado. Pero mientras iba trabajando, ¿no? El programa de recuperación me podía dar cuenta de que comenzaron a pasar cosas maravillosas ya con mi recuperación. Entonces, mi vida comenzó a cambiar. Efectivamente, me sentía feliz por eso. Pero hubieron momentos que también me hacían flaquear, porque se presentaron tantas dificultades, ¿no? Durante el proceso de recuperación que me hacían perder la fuerza, como quien dice. Afortunadamente, me gustó bastante leer, ¿no? Y preguntar, como estaba haciendo el chico, y especialmente con el padrino, en este caso, conversaba mucho y él me explicaba muchas cosas, ¿no? Él me decía que la recuperación no nos va a eximir de tener momentos dolorosos, en primer lugar. Hubieron muchas cosas que pasaron en mi vida. Me separé de mi esposa, perdí mi hogar,
Me tocó volver a reconstruir. Yo vivo, no, tú sabes, Cristian, que vivo acá en Saraguro, en la provincia de Loja. Mis padres viven en Guayaquil, papá, mamá, hermanos. Vivo acá solito, no tengo familia, pero muchas veces me he sentido solo, me he sentido debilitado, me he sentido todo. Pero mi padre me había dicho que yo tenía que empezar a crecer a pesar del dolor, ¿no? O a la final, como respuesta a este dolor, tenía que demostrar que sí podía. Entonces, la única fortaleza que me quedaba era ese Dios con el cual yo vivía resentido. ¿Cómo comencé a tener este contacto con este poder superior? Comenzando a captar, a cambiar mis actitudes, porque realmente actitudes las tenía, pero mis actitudes estaban completamente erradas, por eso era un consumidor. Entonces, primeramente, lo primero que comencé a hacer fue dejar de poner apodos a mis amigos, sino a comenzar a llamarlos por el nombre. Eso demostraba que yo sí tenía respeto hacia ellos. Y así, con esas pequeñas cosas fueron las que fueron calando en mi mente para poder llegar a creer en este poder superior. Cuando se me despierta mi mente y me doy cuenta de que, no, Dios, tú has estado ahí cuidándome, tú has estado ahí ayudándome, tú has estado dándome la fortaleza que necesitaba para superar todos los inconvenientes que atravesé durante mi consumo, todos los inconvenientes que atravesé durante mi proceso de recuperación a causa de mi ingobernabilidad. Pero ha sido un Dios amoroso que estuvo siempre presente ahí. Se abrió mi mente y comencé a llegar a entender a ese poder superior. Y que lo único que me pedía era que me ponga en contacto con él. Era lo único que me pedía. Yo cuando estaba en consumo, ¿cuándo pensaba en Dios? Solamente cuando me cogían preso por consumo, por algo que había hecho mal. Me cogían las policías y ahí decía, Dios, ¿por qué así me pasa a mí? Pero en cambio, ahora digo, gracias, me acuesto tranquilo y le digo gracias a Dios porque a pesar de haber tenido un día con problemas, a pesar de haber tenido un día fuerte, a pesar de muchas cosas que me han pasado, estoy vivo, estoy limpio y eso es gracias a Él. Eso nomás quería compartirle, compañero. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Andrés. Muchas gracias. Muy importante, hablaste sobre resiliencia, la capacidad de convertir mis peores fracasos en mis mejores oportunidades. Tan solo eso, de generar mis efectos adversos, mis condiciones adversas en mis mejores oportunidades. Darnos cuenta, como tú dices, de que estamos vivos es por un motivo y es por un propósito. Y que mientras exista vida, existe esperanza. Gracias, Andrés, por tu intervención. Jorgen Sánchez, bienvenido. Buenas noches para todos, profe, de aquí de Colombia, primeramente adicto en recuperación y aprendiendo cada día vez más sobre la comunicación asertiva, sobre la resiliencia. Y yo quiero comentar un tema sobre este aporte que me parece muy interesante, en los cuales sí, todos tenemos un propósito, pero todos también llevamos un dolor, un resentimiento y una culpa por X o Y motivo en los cuales empieza uno, desde que uno comienza una cierta etapa de edad hasta que uno ya llega a llegar a la adultez, en los cuales empieza a llenar ese dolor de dolor, de resentimientos y de culpas, y al no poder estallar ese dolor y ese resentimiento y esa culpa, uno puede llegar a cometer muchas cosas. Yo tengo un caso, profe, en los cuales me pasó, yo cuando era consumidor en esa época, yo sabía que llevaba un rencor o un dolor dentro de mi corazón en los cuales no podía soltar y se fue invadiendo ese rencor, ese dolor y ese resentimiento en mi corazón hasta que llegó a estallar y fue cuando de repente cuando miré hacia atrás ya era demasiado tarde. Fue cuando empezó mi vida y empecé a buscar primeramente de Dios, porque el Señor es el primero que puede estar en nuestros lugares. Sí, somos adictos en recuperación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este momento estamos en recuperación.
más adictos porque la ansiedad continúa. Nadie puede decir que, o sea, ya me recuperé y quité la ansiedad. No, la ansiedad sigue, la ansiedad sigue. ¿Por qué? Porque, o sea, después de que uno esté internado, uno esté en una fundación, esté donde esté, y uno salga a la realidad, uno se va a enfrentar con diferentes detonantes para llegar o alcanzar a otra etapa de recaída. Dice que la recaída va a ser mucho más peor y yo sé que es muy cierto, pero a través de eso, yo sé que ahí es donde está el Señor y el Señor es el único que sabe cómo hace sus cosas y cómo lo puede a uno obligar tanto que uno se puede postrar al Señor y puede uno llorar y soltar ese resentimiento y esa culpa y quedar libre porque o sea, en muchas cosas y en muchos casos que yo he visto aquí donde trabajo en comunidad teoterapéutica, he visto cómo el Señor hace las cosas de manera impresionante. Pero lo que pasa es que cuando uno no quiere soltar las cosas, uno lo hace es porque uno está en la carne. Pero en realidad cuando uno sale directamente a uno a estrellarse. Así lleve procesos de 1 año, de 2 años. Pero si no lo hace a conciencia y si no le entrega las cargas al Señor, volvemos otra vez a lo mismo. La repetidera. Por eso es que muchas veces el Señor hace la obra, más uno, más uno tiene que dar la oportunidad de que el Señor haga la obra. Entonces, pues son dolores, resentimientos y culpas en este momento lo que estoy hablando, pero también puede ser una resiliencia porque uno puede también a través de hablar de un familiar y decir, me pasa esto, me pasa lo otro. Pero muchas veces hay familias de familias en las cuales no, o sea, hay familias que entienden, pero hay familias que no entienden. Yo vengo de una familia donde la verdad es un nivel muy bajo de aquí de Colombia. Y pues a través de las situaciones y de las adversidades, yo me fui levantando, gracias a Dios, y hoy en día puedo decirle a mi familia que sí se puede cambiar, sí se puede ser otra persona. Ya no, que no sean como los mismos de antes, o sea, hurtando, robando, haciendo maldad, porque eso son muchas cosas que uno se lleva dentro del corazón y eso también viene primeramente de parte de la familia, porque cuando uno se cría dentro de una familia de nivel bajo, uno sigue siendo como la misma familia, pero cuando uno quiere recapacitar y pensar y buscar primeramente de Dios, yo sé que el Señor hace todo. Profe Chetti, me encanta cuando su merced se expresa, cuando su merced habla, me hace entrar mucho en razón y para que excelente clase. Muchísimas Muchas gracias y que el Señor me lo gracias, siga bendiciones. gracias Jorgen por estar acá. Esto no fuera posible si no hubiera personas como ustedes. Porque la clase, primero que, bueno, podemos llamarlo clase, podemos llamarlo conversatorio. Esto no fuera posible sin ustedes porque la persona que más aprende de todo esto soy yo mismo. Hablaste cositas muy importantes, ¿no? Aunque se me fue un ratito la señal, pero logré tomar tres cositas, ¿no? Hablabas netamente del dolor. Sí, lamentablemente nosotros crecemos a través del dolor. Lamentablemente es así, o sea, las cosas buenas no las valoramos, las cosas que nos llegan fácil no las valoramos, las cosas que nos cuestan esfuerzo son las que realmente nos afianzamos y nos apoderamos de ella, porque a través del dolor se crece. Y eso es justamente la resiliencia que estabas hablando. El mundo no va a cambiar jamás si es que yo no cambio. Para yo cambiar el mundo, tengo que cambiar primero yo, porque el mundo afuera va a estar igual, o sea, no importa el tiempo que estés interno acá, el mundo afuera va a ser igual, incluso hasta peor. Hay nuevos brujos, nuevos jíbaros, nuevas licorerías, tragos más baratos, drogas de más colores, de más sabores, nuevas drogas. Pero la decisión lentamente la tengo yo. Y hablaste de los milagros, perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo. Los milagros se dan todos los días, pero cada uno tiene que dar el chance de que el milagro se dé en nuestra vida. Porque Dios ya obra, pero nosotros, basados en nuestra terquedad,
lamentablemente no le dejamos a Dios actuar, porque Dios quiere actuar en nosotros, pero nosotros no le dejamos a Dios actuar. Y Dios, estoy totalmente de acuerdo contigo, que Dios es el único que nos va a dar la sanación. La sanación que es netamente espiritual. La sanación que es netamente aprender a vivir con mis culpas, con mis cargas, con mi pasado, que no fue bonito, sino fue muy doloroso. Bueno, vamos a continuar, por favor. Muchas gracias por las intervenciones. Habíamos hablado que teníamos que rendirnos, ¿no es cierto? Que era dejar de luchar, que era el principal principio espiritual. Hablamos de la buena voluntad, que es hacer lo correcto por el motivo correcto, empezar a buscar yo mis automotivaciones, porque lamentablemente, como les había dicho hace un momento, esto no es de fuerza, no es de fuerza de carácter, como te dicen, porque ya la fuerza se nos acabó, perdimos las fuerzas, nos cansamos, con nuestras fuerzas no pudimos. Es por eso que nosotros necesitamos no fuerza, sino fortaleza, porque la fortaleza es la fuerza espiritual. La fortaleza es esa fuerza divina que el único que me va a poder dar esa fortaleza es mi poder superior, nadie más. Solo mi poder superior me va a dar esa fortaleza, y mi poder superior tal como yo lo consigo. Esto no es religioso, y lo vuelvo a repetir. Y cuando yo ya tengo esa buena voluntad, empiezo a tener una esperanza, que esa esperanza no es más que esa semilla de la fe. Y la fe, convicción de lo que no se ve y certeza de lo que se espera. Y lógicamente cuando yo logro soltar las riendas, se convierte en confianza. Esa confianza absoluta que yo tengo de que mi vida va a tomar otro rumbo si es que yo acciono. Y si es que yo tomo buenas decisiones, si es que aprendo a ser obediente, y la obediencia no es al terapeuta, la obediencia no es a las leyes, la obediencia no, sino obediencia a principios espirituales. Principalmente a 3 principios espirituales: honestidad, receptividad y buena voluntad. Si es que yo sigo siendo chueco, me voy a dar contra el planeta. Si es que no soy receptivo, me voy a llenar nuevamente de ego, de prepotencia, de autosuficiencia, y me voy a dar contra el planeta. Y si es que no tengo buena voluntad, no voy a encontrar la motivación para hacer las cosas. Porque la buena voluntad es hacer las cosas necesarias para mi recuperación, así no me guste. Y si me dicen, no tienes que irte a una fiesta, pues no tengo que irme a la fiesta, por más que sea una fiesta de gala que estuve esperando años. Si me dicen que no tengo que irme a un concierto porque este concierto me puede generar en mí un proceso de recaída, no tengo que irme al concierto. Si me dicen que tengo que retirarme de reuniones sociales en las que va a haber consumo, tengo que retirarme. Yo soy guarandeño y yo ya no he ido al carnaval de Guaranda años. Y saben los ecuatorianos lo que es el carnaval de Guaranda. Pero yo ya no voy, ¿qué hago en el carnaval? Estarme proyectando y estarle dando rienda suelta a mi cerebro. Porque yo no puedo negar que a mí me encantaban las sustancias. Me encantaban, pero nunca me convinieron. Nunca me hicieron bien. Siempre me hicieron mucho daño. No me queda más que darles las gracias a todos por esta noche, recordarles que somos Mental Health, el Centro de Formación de Consejeros en Adicciones y Salud Mental. Estamos con varios diplomados abiertos para las personas que deseen información. Tenemos operadores terapéuticos nivel 1, operadores terapéuticos nivel 2, tenemos patología dual, tenemos un consejero para farmacodependencia y derecho de familia, tenemos una masterclass de logoterapia, tenemos entrenadores para coordinadores de centro de tratamiento, tenemos el diplomado triple impacto, que hablamos netamente de fentanilo, heroína y TUSI. Tenemos el diplomado impacto 2.0, que hablamos de metanfetamina, alucinógenos y inhalables. Tenemos historias de la comunidad terapéutica. Tenemos un congreso sobre el cerebro y drogas, prevenciones de recaídas, y congreso El dilema de la adicción. Estos son los diplomados abiertos que estamos teniendo hoy por hoy. Como les habíamos dicho, somos el Centro de Formación de Consejeros en Adicciones y Salud Mental, Mental Health. Siempre estamos pendientes de la salud mental y más que todo de la recuperación. Estamos en México, Argentina,
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Nicaragua y algún país, se me olvida, Fernando. Honduras también estamos, ¿no? Honduras y Chile, si no me Honduras equivoco. y Chile. Sí, estamos en todos estos países y somos profesores de todo este país. Les agradezco a todos. Si es que no tenemos más intervenciones, vamos a continuar cerrando. A ver, Fernando, ¿tienes la palabra? Algo que quería decir, y creo que resume todo el paso. Tú hablabas de sentimientos, de sentir, y muchas veces dieron el ejemplo de por qué no lloras. Algo que me pasó a mí cuando yo ingresé a un centro de rehabilitación. Bueno, tú conoces más o menos la historia de los centros de rehabilitación acá en el Ecuador. Hace 20 años atrás el maltrato o el trato indiscriminado hacia los usuarios era lo normal. Era un código de ética en los centros de rehabilitación, cosa que no se da ahora. Pero yo a mí me pasó algo y, y lo quiero contar porque yo no soy religioso. Tú sabes que yo soy muy especial en ese sentido. Pero soltar las riendas es aprender a sentir, pero a través de... yo tuve un intento de fuga, recibí maltrato, y cuando estaba recibiendo el maltrato, el director de la clínica donde yo estaba me decía, me golpeaba y me decía, ¿por qué no lloras? Siente. Y yo no importaba y decía, no le voy a dar el gusto que me vean llorar. Yo sé que el dolor físico cuesta, pero al adicto, el dolor que no lo puede aguantar, no lo puede soportar, es el dolor espiritual. Ese día no lloré, pasó mucho tiempo, no lloré, hasta que un día yo dije, veamos qué pasa. Y hablando con Dios, llegando a perdonar a Dios y a mí mismo, me solté en llanto. Y no hubo poder humano que me hiciera callar. Y todo el mundo me preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, me siento bien. Déjeme llorar porque me siento bien. De ahí en adelante, mi proceso de recuperación, que no fue bonito, no fue agradable, no tuve lo que muchos acá hablan de visitas, de barraca, yo no tuve absolutamente nada de eso. Cambió. Cambió al punto de que mucha gente que fue mi terapeuta, fue mi padrino, fue compañero mío, me decía, tú no tuviste un proceso, a ti no te trataron, a ti te utilizaron. Pero sin embargo, tú saliste adelante. ¿Y por qué yo no pude? ¿Por qué yo no puedo? Porque yo me he encontrado con compañeros míos que siguen viviendo de clínica en clínica. Les digo, es que yo solté las riendas. Yo mandé un mensaje y dije, hay dos tipos de días o momentos. Los momentos buenos y los momentos de aprendizaje. Y esos momentos son cuando algo me pasa, tengo un problema, tengo un dolor, y esos momentos son los que me abren la mente para seguir adelante. Esos momentos me hacen ver los milagros que hay en este planeta. Porque yo soy un milagro. Yo llegué pesando 70 libras a un centro de rehabilitación. Yo llegué pesando 70 libras a un centro de rehabilitación. Yo era piel y pellejo. Yo casi muero de inanición, lo que dije. Mucha gente me decía, 2 semanas más en la calle y tú te morías. Y sin embargo estoy aquí. Entonces, esos milagros tenemos que aprender, porque como tú dijiste, no va a bajar el Arcángel Miguel o va a bajar el Espíritu Santo y lo vas a ver así con luces. No, los milagros existen. El hecho que te puedas levantar todos los días y decir, otro día más, así te canse salir a trabajar todos los días, es un milagro. De antemano, muchas gracias, Cristian, por este espacio. Muchas gracias a todos por haberme escuchado.
qué bueno que estén aquí y sigamos adelante. Chévere, Fer. Chévere, muchas gracias. Siempre tus intervenciones. Escucha, y vos sabes cuánto te quiero, cuánto hemos compartido, cómo hemos guerreado juntos en este camino, Fer. Muchas gracias. Karina Cuellar, ahí está con las manos, está aplaudiendo, pensé que estaba con las manos levantadas. Bueno, de mi parte, por favor, pedirles que prendamos las cámaras para la foto, por favor, para el Face. Siempre va la fotito de recuerdo para Mental Health. Vamos a prender las cámaras, por favor. A ver, estamos tomando las fotos. A ver, deme un segundito, vamos a seguir tomando más fotos. Vamos a seguir tomando más fotos. Ahí están los muchachos de Casa Azul, perfecto. Bueno, hay un grupo de cámaras que no quieren prender, no hay ningún problema. ¿Por Bueno, qué no salgo en la foto? Yo quiero salir. Hola, mi negro hermoso, ya te vi. ¿Por qué no No salgo? puedes No me hablar veo, con no tu me hijo, veo. Paulina, no puedes hablar con tu hijo todavía, no es Oh, momento. perdón, no me veo, no me veo. ¿Por qué no estoy en la foto? A ver, ahí están los muchachos de Casa Azul, ahí véanles los familiares a sus muchachos, salúdenles ahí. Son unos guerreritos, están guerreando todos los días, están guerreando, yo sé lo que es esa batalla y sé lo difícil que es. Quiero darles las gracias nuevamente a cada uno de ustedes por estar acá. Qué gusto para mí poder haber sido el anfitrión en esta noche. Decirles que les esperamos la próxima semana con Tribuna Abierta también, con Cristian Buccelli nuevamente. Estaremos poniendo otro tema de nuestro interés. Les agradezco a todos por estar acá. Nos vemos el próximo lunes. Bendiciones. Amén, amén. Amén. Buenas noches a todos, lindo servicio. Muchas gracias, buenas noches. Chao, chao, bendiciones. Gracias. Bendiciones. Hasta Buenas luego. noches.